Hola a todos, en este video veremos cómo utilizar gráficos estadísticos en Joomla. Para esto nos ayudaremos de una extensión. Vamos a buscar en el centro de extensiones de Joomla alguna extensión que me permita trabajar con gráficos estadísticos. Existen básicamente dos maneras en que puedo realizarlo, es consiguiendo extensiones que trabajen con Flash o consiguiendo extensiones que trabajen con JavaScript. En este caso vamos a utilizar las que trabajan con Flash, que son las más vistosas. Vamos a buscar entonces Flash Charts, en inglés, gráficos en Flash, para ver qué extensiones disponibles tengo. Aparecen estas que se listan aquí. Y por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con la extensión Artium Fusion Charts. Bien, esta extensión es de tipo no comercial. Podemos ver un demo desde aquí. Vamos a entrar a la página web del desarrollador y vemos aquí un demo. En realidad hay una versión de la extensión que es gratuita, que es esta, y hay una versión que es comercial que me brinda un poco mayor de funcionalidad. Por ejemplo, poder interactuar de esta manera con los gráficos y poder ver los gráficos de una manera un poco más atractiva. Pero digamos de que la versión gratuita será suficiente si es que quiero probar la extensión. Bien, desde esta pantalla también puedo descargarla. Vamos a ingresar a la parte de descargas y nos dirigirá nuevamente a la página del desarrollador, desde donde podemos descargar la extensión. Bien, acá hay una breve descripción de la extensión, hay un ejemplo de lo que hace. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico en 3D un poco más atractivo. Y la ventaja de Flash es precisamente eso, que permite realizar gráficos un poco más atractivos de lo que se haría con JavaScript. Y en la parte inferior de esta web tenemos la descarga de la extensión. Podemos descargar desde aquí, o podemos también descargar la documentación. En mi caso yo ya lo tengo descargado. Se descarga desde aquí tanto la extensión como la documentación. Yo ya lo tengo descargado y, por ejemplo, tengo el componente propiamente dicho y tengo la documentación en PDF, ¿no? Desde donde de manera sencilla explican cada una de las funcionalidades de esta extensión. Y entonces vamos a instalarla rápidamente en nuestro sitio web de ejemplo. Vamos a ir a la parte de administración, instalar, desinstalar, y vamos a proceder a instalar el componente de gráficos. Vamos a buscarlo entonces aquí y subimos e instalamos. Bien, y vemos aquí que ya se instaló, se ha instalado el componente y algunos plugins. Por ejemplo, tengo un plugin que me va a facilitar la inserción de los gráficos dentro de artículos. Vamos entonces a ver al componente. Dentro del menú de componentes tenemos Artium Fusion Charts y vamos a crear un nuevo gráfico de ejemplo. Tenemos básicamente dos tabs: el Chart Manager, donde voy a visualizar todos los gráficos ya existentes, y la opción de crear un nuevo gráfico. Entonces aquí podemos elegir alguno. Por ejemplo, vamos a elegir este de gráfico en 2 columnas individual. Vamos a entrar entonces a esta opción y vamos a ingresar un título, por ejemplo, ventas 2011. Vamos a agregar algunos valores acá: enero. Por ejemplo, tenemos los siguientes valores: febrero y marzo. Podemos variar aquí algo los valores, por ejemplo 70, y aquí colocar, por ejemplo, 90. Podemos definir los colores. Por ejemplo, podemos colocar colores diferentes. Podemos colocar también, cuando el mouse pase sobre esta columna, por ejemplo, año anterior más enero. Podemos colocar algún link, definir la opacidad de la columna y si se muestra o no el nombre en la parte inferior. Vamos entonces a renderizar el gráfico y tenemos el siguiente resultado. También podemos agregar líneas de tendencia. Por ejemplo, acá vamos a agregar una línea. Vamos a ver que se vaya desde 40 hasta 90. Vamos a colocarle algún color, por ejemplo en este caso un color diferenciador, color rojo, y tenemos lo siguiente, ¿no? Este es un gráfico simple que podemos utilizar. Por ejemplo, adicionalmente podemos definir el ancho, el alto del gráfico y algunas propiedades como color de fondo. Tenemos también
la opacidad del color, o incluso podemos colocar alguna imagen de fondo. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir algún color de fondo muy tenue, vamos a elegir este. También tenemos definición para la parte del canvas, por ejemplo vamos a elegir algún color para el canvas. Y algunas otras opciones, por ejemplo los títulos. Tenemos acá el título, por ejemplo ventas 2011, el subtítulo primeros meses, algún título para el eje X, que en este caso son los meses, y para el Y, que serían las ventas. Bien, y otros parámetros adicionales, como por ejemplo las fuentes, el formato de los números, etc. Vamos entonces a guardar esto, vamos a renderizarlo primero y vamos a notar los siguientes cambios. Vamos a almacenar este gráfico y vamos a insertarlo en un artículo. Nos dirigimos entonces a la parte de los artículos. Vamos a cancelar esto. Y vamos a buscar un artículo y vamos a insertar ese gráfico en el artículo. Vamos entonces a contenido, gestor de artículos, y desde aquí puedo ingresar por ejemplo al artículo de quiénes somos y veré que aparece un botón en la parte inferior del editor que me permite agregar el gráfico de manera sencilla. Vamos entonces a hacer un espacio aquí para colocar el gráfico. Vamos a hacer clic en este botón y el cual me va a permitir acceder a los gráficos que tengo creados. Y entonces vamos a guardar los cambios y cuando me dirija al frontend del sitio, en el artículo que he modificado, en este caso quiénes somos, vamos a observar los cambios que ahora incluye el gráfico que he definido. Vemos aquí que aparece el gráfico tal y como lo he definido en el backend. Bien, así como este gráfico es posible crear gráficos más complejos. Por ejemplo, vamos a dirigirnos nuevamente a ArcticFusion Charts y vamos a ver que también tiene opciones de gráficos más complejos. Vamos a editar el gráfico que tengo aquí creado. Por ejemplo, vamos a definir un gráfico de múltiples series. Vamos a elegir columnas 2D y vamos a cambiar. Me dice que se van a borrar los valores. Y vamos a ver que ahora aparece lo siguiente, ¿no? Podemos agregar categorías acá y podemos agregar datasets. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar acá los meses: enero, febrero, marzo. Y aquí colocamos, por ejemplo, tienda 1. Vamos a colocar acá tienda 2, tienda 3. Y colocamos algunos valores, por ejemplo 30, 40, 50. Y vamos a colocar acá, por ejemplo, 57, 45, 38, 68, 49 y, por ejemplo, 45. Y una vez que tengo eso, incluso en cada una de las opciones puedo definir algunos valores adicionales. Por ejemplo, vamos a definir para enero en la tienda 1 que tenga un determinado color, por ejemplo que se vea de color diferente, un color rojo. Puedo definir un link, como habíamos visto, y también puedo definir la opacidad, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a eliminar esta línea de tendencia y vamos a renderizar nuevamente el gráfico. Y vamos a ver ahí los cambios, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que está conservando, en este caso, en el eje X ya no tiene sentido los meses, sino vamos a poner las tiendas. Y en el eje Y vamos a colocar ventas, eso está bien. Entonces vamos a hacer las modificaciones aquí rápidamente. En el eje X vamos a colocar tiendas. Bien, y eso sería. Vamos a renderizar el gráfico y vamos a almacenar los cambios para que se muestren en el artículo que he definido anteriormente. Vamos entonces aquí, hacemos un refresh del navegador y ahora se cargaría el gráfico nuevo que he definido. Bien, esa es una manera sencilla de agregar gráficos en Joomla. Espero que lo puedan agregar o que lo puedan utilizar en sus futuros proyectos.